Buenas tardes. Estamos esperando, ojalá y puedan conectarse los chicos de gestión de la innovación empresarial y social, los compañeros del sexto ciclo de la carrera de emprendimiento e innovación social. Lamentablemente, los problemas y cortes de energía a nivel nacional están afectando la asistencia de los docentes y de los estudiantes. Estamos intentando recuperar la clase, puesto de que se ha visto afectado para todos el tema de los cortes de energía eléctrica.
Hola Gaby, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Inge, ¿cómo está? Mal, esto de los cortes de energía nos está teniendo hecho pedazos. Sí, es un relajo, Inge, es un relajo esto. Ya, ni siquiera, yo no puedo abrir ahorita la plataforma. No, no, es que no hay energía en la universidad, por el sector de la universidad están cortando 3 hasta 4 veces en el día. Sí, acá en Quito también 3 veces, Inge. En mi sector donde vivo, hasta el día viernes no estaban cortando. Igual ahora también estoy sufriendo cortes de energía de 2 a 3 veces por día. Más hoy especialmente no tuve energía desde la 1 de la tarde hasta hace un ratito que regresó. Sí, Inge, así estamos todos, qué problema. Y no hay cómo subir rápido las tareas, todos nos cruzamos. Un Sí, relajo. está bastante complejo el tema. Y ahora, ¿y será que los otros compañeros van a conectarse? Porque incluso, si no, Por ahí, no puedo, no creo, Inge, porque, o sea, lo que me dijo, ¿cómo es? Fabricio es que él, o sea, está allá, pero ha perdido su trabajo y ha tenido que conseguirse otro y el trabajo en el que está desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Ajá. Y dijo que no sabía qué es lo que iba a hacer porque tampoco podía estar sin trabajar. claro, Ajá. Y de ahí los otros dos compañeros creo que no, por ahí escribieron. claro, bueno, ya Carmen sí, que estaba viajando porque había fallecido un familiar y bueno, Ángelo no ha dado señales de vida, Ángelo. No le veo desde hace rato, Ángelo. Es Ajá. una pena, es una pena, le soy sincero, es una pena. Ay, caramba, caramba. Ya nada, Gaby, entonces hagamos la clase al menos entre los dos, pues. Ya pues, Inge. Sí, sí, Inge, porque yo, y es que yo también estoy en esto de las prácticas y pude conseguir en la tarde. Y bueno, los lunes no hago, pero sí hago de martes a sábado. Y no sé cómo me voy a poder conectar el día viernes, y ojalá pueda. Ya, ya, Gaby. Chuta, no ve igual, hoy estamos queriendo recuperar lo de la clase del día viernes, que igual tampoco tuve ya energía eléctrica, estuvo medio complicado también. Bueno, no, el viernes sí se me presentó un inconveniente que ya no pude conectarme. El sábado que quisimos recuperar en la noche, no sabía que nos iban a cortar la energía, yo que estaba ya emocionado yendo a conectarme, ¡pum! Qué ira. Sí. Y es más, eso regresó para mí, se nos cortaron a eso a las 8:20 más o menos, incluso raro porque nos cortaron a esa hora y volvió a la madrugada la energía. Ay, Dios mío. Sí, o sea, ese sábado sí estuvo feo, feo. Toda a dormir como los pollitos. No, todavía. Y siendo sábado. Y a dormir como los pollitos. Sí, o sea, yo que tenía planificado hacer otras cosas, ya nada, se fregó todo. Igual ayer también medio complicado, se nos fue igual la energía en la tarde. Hoy igual en la madrugada, desde las 4 de la mañana creo, que porque yo tengo normalmente puesto el despertador a esas horas y ya no tuve energía a esas horas. No sé si se fue a la medianoche, si iría a la madrugada, pero igual regresó a eso de las 8 de la mañana. Yo otra vez al mediodía ya sin energía. Ya nada, Gaby. Ya al pecho. Hay que mostrar el pecho a las balas, ni modo. Eso sí, sí. Bueno, Gaby, a ver, la clase anterior estábamos hablando de cómo identificar las capacidades de innovación en las organizaciones. Y habíamos hecho una pequeña introducción ya de qué, en primera instancia, de qué es la capacidad de innovación, ¿no es cierto? Y cuando habíamos hablado de la capacidad de innovación en una organización, era básicamente la posibilidad o la capacidad que nosotros podemos de tener en transformar ideas en productos o servicios o en procesos mejorados. Y esto obviamente, como estamos hablando de gestión en innovación, tiene que estar alineado a las innovaciones, ¿no es cierto?
Pero estas innovaciones per se no tienen que estar desatendidas o no tienen que estar de alguna manera, si se lo quiere decir, distantes, desconexas de los objetivos estratégicos que debe tener la organización. Y cuando nosotros estábamos hablando de esto, pues básicamente estábamos haciendo un análisis, ¿no es cierto?, de lo que se debe tener en consideración para realizar justamente o para poder empezar a identificar estas capacidades de innovación, ¿no es cierto? Y habíamos visto de que de cierta manera esto está orientado en el sistema de valores, en la estructura misma de la organización, en la capacidad de la información o cómo los sistemas de información limitan o estimulan justamente las capacidades como de innovación, ¿no es cierto? Adicionalmente de la planeación que nosotros podemos tener dentro de la organización y obviamente pues también el entorno que puede ser, que pues, nos puede dar ambientes favorables o desfavorables para poder llevar a cabo esta planificación, esta consolidación de ideas que nosotros podemos tener dentro de la gestión de la innovación como tal, con el único objetivo de que mejoren nuestras ventajas competitivas, obviamente, ¿no es cierto?, en torno al mercado, en torno a cómo nosotros nos visualizamos y cómo entramos en el mercado como tal, ¿no es cierto? De tal manera que de alguna manera eliminemos aquellas limitaciones que nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto de cierta manera cuando estábamos hablando de la identificación de las capacidades. También habíamos abordado, David, el tema de los sistemas de valores, los estilos de dirección que podemos tener dentro de las organizaciones y el sistema de incentivos. Y habíamos hecho un énfasis especial en el tema de incentivos o en el sistema de incentivos, porque cuando nosotros mencionamos incentivos, normalmente pensamos, o lo primero que se nos cruza por la mente es mejoras económicas o un incentivo económico, suba de sueldo, bonos, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, estos sistemas de incentivos no solamente se deben focalizar en esos temas de bonos o de remuneración económica. Pueden ser diferentes tipos de incentivos, por ejemplo, pueden ser programas de capacitación, pueden ser programas de reconocimiento público, ¿no es cierto? Pueden ser diferentes tipos de programas que a la larga nos ayuden a fomentar la creatividad y el compromiso que debe tener el personal, que está involucrado dentro de la organización y muy especialmente aquel personal que está involucrado en las áreas de innovación, en las áreas de desarrollo, ¿no es cierto? Y esto pues básicamente va a ir de la mano pues también de los estilos de la dirección que de alguna u otra manera estos estilos de dirección son los que nos permiten apoyar la creación de un ambiente propicio para la innovación. Adicionalmente, este estilo o los estilos de dirección dentro de las organizaciones, nosotros tenemos la posibilidad de facilitar o también de entorpecer estos ambientes de innovación. ¿Sí? Eso era lo que básicamente estábamos visualizando en la clase anterior. Cuando nosotros empezamos a hablar ya en cambio y deberíamos también empezar de alguna manera a definir lo que son las dimensiones de la capacidad de la innovación, ¿no es cierto? Y cuando empezamos a definir o hacer esta definición, hay que ir generando o hay que ir de alguna manera trayendo a colación como lo define Gumenden sobre la capacidad de innovación, que nos indica que la capacidad para cambiar el posicionamiento del negocio en el mercado va a estar dado en función al aprovechamiento de las nuevas ideas, ¿sí? Que en otras circunstancias es básicamente transformar exitosamente estas ideas que nosotros podemos tener o que la organización puede tener
en ofertas de productos o servicios y que estos estén alineados efectivamente a todas las ofertas de los procesos que la organización pueda tener o pueda manejar de manera interna dentro del negocio. Sí, esto es básicamente lo que nos indican o nos mencionaba en este caso sobre la definición de las capacidades de innovación. También habíamos visto un videíto en donde nos hablaba sobre justamente la capacidad de la innovación. Y en este caso, pues es muy importante hablar sobre lo que nosotros conocemos como el rol de la estructura en innovación, ¿cierto? Y este rol de la estructura en innovación, pues como habíamos mencionado hace un momento, Gaby, básicamente lo que nos permite es generar las condiciones adecuadas para facilitar o en su defecto para dificultar ese proceso de innovación. Y esto va básicamente en función a todos los tipos de factores que pueden estar involucrados dentro de la organización. Y hablo específicamente de los stakeholders y la relación de los stakeholders con la organización. Y la forma la forma de gestionar a la organización como tal. Y si ustedes se dan cuenta, o si usted se da cuenta, Gaby, cuando nosotros estamos hablando de todas estas cosas, de alguna manera estamos cayendo en lo que habíamos mencionado también en la clase anterior sobre lo que es la gestión administrativa, ¿sí? Y dentro de la gestión administrativa hay una de las herramientas más fundamentales que nosotros tenemos que tener siempre presente, que en este caso era la planificación estratégica, ¿no es cierto? Pero y justamente la planificación estratégica es uno de los temas que tenemos que abordar en esta semana también. De alguna manera tenemos que ajustarnos con este tema de los cortes de energía para poder ir avanzando en lo que teníamos planificado de acuerdo al ciclo. Sí, entonces, estas estrategias estas estructuras que nosotros podemos tener dentro de la organización, como indico, puede llevarnos al éxito o al fracaso de la ejecución o puesta en marcha de esas ideas de innovación que nosotros podemos tener. En otras palabras, nosotros tenemos que de alguna manera adaptar a la estructura organizacional para que ésta sea flexible y que de alguna manera nos pueda llevar a promover la adaptación de los cambios o de las ideas y ponerlas en marcha para generar esos cambios de adaptación. Recordemos que estos cambios, esta innovación, estos cambios que nosotros estamos visualizando, pues básicamente están enfocados en la mejora continua, están enfocados en la mejora de procesos, en la mejora de productos, en la mejora de servicios, que es básicamente uno de los conceptos claves o primordiales dentro de la innovación. Para lograr esto, pues nosotros también habíamos visto de que tenemos que tener o generar estos cambios de esta estructura flexible mediante el uso de tecnología, y ese es justamente uno de los factores claves que nosotros también podemos tener dentro de los procesos de las capacidades de innovación, ¿no es cierto? Entonces, los sistemas de innovación, pues básicamente lo que nos van a permitir es generar conocimiento, y me refiero al conocimiento del entorno no solamente interno, sino que también del externo, porque a través de estos sistemas de información nosotros vamos a permitirnos de alguna manera conocer tanto cómo estamos internamente y así como también podemos llegar a conocer cómo estamos o cómo nos visualizamos en función o en comparación a nuestra competencia. Y para de alguna manera sintetizar todas estas cosas que nosotros hemos venido hablando hasta este momento, nosotros tenemos que tomar en cuenta una perspectiva en donde se propone el hecho de capturar en los procesos de innovación de la empresa, que deben estar alineados con los valores y adicionalmente tiene que hacer algún tipo de, mm, de selección de las propuestas adecuadas para poder generar, en este caso, un cambio de innovación o una innovación como tal dentro de las organizaciones. ¿Sí?
Y para hacer esta segregación de estas propuestas, nosotros podemos utilizar tres métodos, ¿no? Que son los datos, o a través de los datos observables directamente, indirectamente, perdón, a través de las técnicas de muestreo y a través de las técnicas de encuesta. Y esto básicamente nos permite de alguna manera entender no solamente cómo estamos de manera interna, sino también cómo estamos de manera externa. Y es lo que estábamos mencionando hace un momento. En el momento de que nosotros hacemos una buena investigación en mercado, utilizando todas estas herramientas, todas estas técnicas que nosotros podemos conocer y que de alguna manera lo hemos ido investigando y desarrollando desde la misma concepción o desde la misma asignatura que ustedes ya recibieron con estadística, por ejemplo, en donde ustedes aprendieron algunas técnicas y algunos métodos para poder ir realizando incluso inferencias y comprobación de hipótesis. Esto de la mano con estudios con el tema de investigación de mercado o estudios de mercado, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a permitir ir generando o el conocimiento específico o ir generando en este caso eh, las capacidades de entendimiento que nosotros necesitamos para poder generar adecuadamente los procesos de innovación. Una vez que nosotros tenemos todos estos conocimientos bien estructurados, podemos empezar en cambio a hablar de las capacidades dinámicas. Y cuando hablamos de capacidades dinámicas, Gaby, ¿qué se le viene a la mente? Hasta aquí era como una especie de resumen de lo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Y ahora nos toca hablar un poco sobre las capacidades dinámicas. ¿Qué serán las capacidades dinámicas? Puede ser la capacidad de poder manejar Mm, los grupos de trabajo. Ya, sí puede ser eso, pero algo más falta por ahí. De poder dirigir, puede ser, de organizar, Sí, puede ser. O sea, sí está orientado o sí está de alguna manera, de alguna manera unida al tema del dirigir grupos, del dirigir proyectos y estas cosas. Pero cuando nosotros estamos hablando de... Dame 2 segundos, que no se me quiere compartir la pantalla, quiero compartir otra pantalla. Ya, a ver, ahí está, sí está visualizando, ¿no es cierto? eh, la, la conexión ha caducado, dice. Sí, esa misma. Ah, ya. Ah, ya. Digo, ¿qué pasó? Sí, esa misma, bueno, esa es la del CIANET, que no podemos ingresar al SAC para poder registrar la asistencia y ese tipo de cosas. La clase anterior nosotros habíamos visto este videíto de aquí en donde nos hablan sobre las capacidades de innovación y ese tipo de cosas, pero aquí vamos a hablar o vamos a ver un video que habla sobre la definición de las capacidades de innovación, ¿sí? Por favor, atenta Gaby para ir teniendo o para ir captando las ideas principales de este video y con eso podemos discutir. ¿Hecho? Ya listo. Bienvenidos a Future Management School. Hoy vamos a hablar de la definición de capacidades dinámicas de innovación. Estos son un indicador fundamental
para el funcionamiento de las organizaciones, debido a que permite el desarrollo de ideas novedosas y mejoras de los procesos identificados como innovadores, con el fin de responder al constante cambio del entorno, que incluyen procesos de aprendizaje organizacional, así como rutinas fundamentadas en el conocimiento de la innovación. Son consideradas como aquellas que son difíciles de transferir y de imitar, y que las organizaciones utilizan para desarrollar, integrar y reconfigurar los recursos existentes y nuevos, así como las capacidades operativas. Se han propuesto una variedad de enfoques y definiciones de capacidad dinámica de innovación, pero que a pesar del incremento de estudios que abordan su papel y naturaleza, aún no se ha alcanzado una definición ampliamente adoptada. En las organizaciones es necesario comprender que la capacidad de innovación contiene dos categorías: la intención de la innovación y la infraestructura para la innovación. Con su innovación, dirección y gestión, lo cual lleva al desarrollo de la capacidad innovadora y como resultado la obtención de la ventaja competitiva de la organización. Han sido concebidas las capacidades dinámicas de innovación como una condición necesaria para la actividad de innovación y que están determinadas por la interrelación de las rutinas organizacionales. Por eso es importante tener en cuenta, uno, el concepto de capacidad dinámica de innovación, que es complejo, subjetivo y asociado a la incertidumbre, difícil de determinar y cuya medición requiere considerar simultáneamente múltiples criterios de orden cuantitativo y cualitativo aplicados a la organización. Dos, la capacidad dinámica de innovación descansa en un conglomerado de habilidades a partir de las cuales se administran los procesos de innovación, comenzando desde la identificación de necesidades y problemas hasta su resolución mediante la investigación, desarrollo y comercialización de innovaciones. Tercero, esta habilidad permite mejorar sustancialmente el rendimiento de la producción mediante la creación e implementación de nuevos recursos, métodos o tecnologías de trabajo. Cuarto, cuando la capacidad para la innovación se potencializa y los esfuerzos de creación, satisfacción y difusión de las innovaciones son los adecuados, se pueden esperar importantes oportunidades de ingreso, incluso en el lanzamiento de versiones primitivas de productos y o servicios de la organización. Quinto, diferentes dimensiones contribuyen a la capacidad de innovación: estrategias, redes, aprendizaje, procesos y organización, porque la capacidad innovadora es compleja. La definición que proponemos para las capacidades dinámicas de innovación es la habilidad de la organización para el desarrollo de nuevos productos y servicios, el desarrollo de nuevos métodos de producción, la identificación de nuevos mercados, el descubrimiento de nuevas fuentes de suministro y el desarrollo de nuevas formas organizacionales alineadas a una orientación estratégica apropiada. Séptimo, la capacidad de innovación explica los vínculos entre los recursos y capacidades de la organización con su cartera de productos y mercados. En este recorrido por la definición de las capacidades dinámicas de innovación, hemos identificado que la capacidad de innovación se convierte en un arma competitiva tan importante como ha sido comparada por Nonaka y Takeuchi con la búsqueda y la explotación activa del conocimiento nuevo y único, y viene determinada por la creación de conocimiento y la integración de este.
Desde este punto de vista, la capacidad de innovación es un logro colectivo, pues las organizaciones vuelven explícito el conocimiento individual, lo acumulan, codifican y almacenan en memorias organizacionales y en patentes para lograr un uso colectivo presente y futuro. En el siguiente video abordaremos las categorías y dimensiones de la capacidad innovadora. Listo, Gaby. Bajo este precepto, bajo esta información que acabamos de recibir a través del video, ahora sí ya podemos dar una definición de las capacidades dinámicas de la innovación, ¿no es cierto? Sí, a Más ver, o según menos. sí, más o menos, ¿no? Y rápido anotando, más o menos entendí que, bueno, al final dice, ¿no? Que las capacidades dinámicas son un logro colectivo que las organizaciones gestionan para lograr llegar a la meta, ¿no? Que puede ser la innovación que quiere la organización, además que son las habilidades de poder procesar y de manejar todas las herramientas de la innovación, que son primero la intención de la innovación y la infraestructura. Y también que con estas capacidades dinámicas se permite mejorar el rendimiento de los recursos y todos los métodos que se van a necesitar para poder innovar. Correcto, Gaby. Pero le falta una pequeña cosita más. Que son las habilidades. No, ¿No? todo este proceso, todas estas capacidades de innovación que las que ustedes se están refiriendo, todo ese proceso tiene que responder a la dinámica constante de cambio que estamos sufriendo tanto en la organización como en el mercado. ¿Sí? Ah, ya. Claro. Entonces, porque todo este proceso, toda la infraestructura, todas las intenciones de innovación, tiene que responder a algo, ¿no es cierto? Y ese algo, ¿qué va a ser? Las necesidades organizacionales y las necesidades del mercado. ¿Y esas necesidades son estáticas o van cambiando? Ahora van cambiando. Ajá. Van cambiando. Por eso es lo que se denominan, perdón, capacidades dinámicas. Dina- Dinámico de que van cambiando, de que Claro. no es una sola. Ah, ya. Claro, no es constante, no es que yo tengo un plan rígido y sin la posibilidad de ser flexible y tengo un norte específico, no, podemos tener varios nortes. Podemos tener varios nortes, y me refiero a que podemos tener varios nortes, porque a través de los procesos de innovación que nosotros podemos ir generando, pues básicamente también podemos ir desarrollando diferentes áreas en las cuales la organización necesita un proceso de innovación. Y me refiero a esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, podemos hablar de que necesitamos cambiar cierto tipo de proceso, o más bien dicho, una mejora a un proceso, por ejemplo, qué sé yo, el tema de compras públicas, ¿sí? Para que sea más ágil, más eficiente, de tal manera que este proceso o esta mejora dentro de este proceso netamente administrativo nos permita llegar a los objetivos macros o llegar justamente a lo que usted mencionaba, Gaby, al cumplimiento de las metas que nos planteamos como organización. Ahora, estas metas que nosotros nos planteamos tienen que obligatoriamente responder a ciertos objetivos, ¿no es cierto? Y estos objetivos por lo general están planteados a los objetivos estratégicos de la organización. De ahí nace, por ejemplo, lo que tenemos que abordar en las semanas, que es el tema del plan estratégico de la innovación. Ya sabemos hacer planes estratégicos, Gaby, a nivel administrativo. Ya en eso estamos, claro. En eso estamos, ya, perfecto. Claro. Qué nomás están recibiendo? No, yo creo que recibieron planificación estratégica. Claro,
el nivel anterior, pero claro, no. Sí, sí. Yo sabía que Ginita les dio. Creo que Gina Alarcón les dio, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿y qué nomás hicieron y qué nomás aprendieron en planificación estratégica, Gaby? Bueno, a ver, la planificación fue, eh, ay, no me acuerdo mucho, Inge, cómo ir de a poco, y al rato que primero nos planteamos lo que es la misión, la visión, los objetivos de la empresa, hacer lo que es los análisis internos y externos de la empresa, ¿Y esos eh, análisis internos y externos los realizaban a través de qué? ¿O con la eh, utilización de qué herramientas? del FODA y no me acuerdo el otro, PESTEL. Ya, correcto. A través del FODA, del PESTEL, que de hecho de eso también lo habíamos mencionado nosotros en algunas diapositivas en las clases anteriores, ¿no es cierto? Ya, Sí, hasta ahí estamos bien, perfecto. ¿Qué más aprendieron? de ahí, a ver, ya no me acuerdo mucho, Pues si es el ciclo anterior, no más, Gaby. Y hago Ay, estas preguntas, Gaby, porque justamente, como le explicaba, el tema de la semana 5 trata y versa sobre la planificación estratégica en la innovación. Y la planificación estratégica, pues es una sola. O sea, nosotros tenemos que, esa planificación estratégica va a estar alineada a una misión, a una visión, recordando de que la misión es de lo que nosotros somos, ¿no es cierto? La visión es a dónde queremos llegar o qué es lo que queremos hacer en un corto o mediano o largo plazo, ¿sí? De esta misión nacen los objetivos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Obviamente, y para establecer la misión y la visión, pues obviamente tenemos que establecer los valores de de la organización, ¿no es cierto? Y estas cosas. Pero para poder establecer y para poder nosotros identificar adecuadamente todas estas misiones, toda esta visión de la organización como tal, nosotros hacíamos algunos análisis utilizando justamente herramientas como eh, el DAFO, ¿sí? Las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, ¿no es cierto? Entonces, eso es utilizando esta herramienta. Otra herramienta que podíamos utilizar era también en la matriz de Pestel. No sé si es que vieron, por ejemplo, la matriz General Electric y también lo que es las cinco fuerzas de Michael Porter, eso sí, sí. ¿no es cierto? Todas esas cosas vemos en planificación estratégica. De igual manera, justamente ahora lo que vamos a tener que hacer es pensar en eso mismo que ya aprendimos en planificación estratégica, pero aplicado ¿a dónde? A procesos de innovación, ¿sí? Aplicados a la innovación como tal. Entonces, ojo con esto, ¿no? Y para hacer estos procesos de innovación, pues tenemos que de alguna manera ir estableciendo todas las características, todas las cosas que un plan, una planificación estratégica amerita, ¿no? Entonces, a través de todo ese análisis, nosotros podemos establecer todo lo que son los objetivos estratégicos y para dar cumplimiento a esos objetivos estratégicos, nosotros tenemos que de alguna manera proyectarnos o plantearnos algunas metas y para medir si es que hemos cumplido o hemos llegado al cumplimiento de esas metas, tenemos que también trabajar con cierto tipo de indicadores. ¿Sí o no, Gaby? Eso es lo que aprendieron en planificación estratégica, o me Sí, equivoco, sí. No, sí, Inge, sí, todo eso. ¿no? Entonces, todo eso, ahora, justamente, entonces, ¿no es cierto? Como nosotros estamos viendo, como nosotros estamos viendo, como estamos viendo estas cosas, ¿no es cierto?, sobre lo que son los procesos ya sabemos qué son las capacidades de las capacidades dinámicas de la organización, ¿no es cierto? Y habíamos definido de que en este caso estas capacidades dinámicas de la organización
no es más que la capacidad de la organización para integrar, reconfigurar y renovar las competencias para aprovechar oportunidades innovadoras en un entorno cambiante. Y eso era lo principal, eso era lo medular, ¿no es cierto? El entorno en el que se desarrolla la organización, el entorno en donde la organización de alguna manera está presente, está sufriendo cambios constantes y ahí es en donde nosotros tenemos que aprender a adaptarnos para identificar esas oportunidades y generar ideas y esas ideas nos generen los procesos, en este caso, de las capacidades, sí, de las capacidades de innovación dentro de la organización. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos también de estos procesos de innovación, tenemos que hablar específicamente de algunos factores que influyen en la capacidad de innovación. Y de alguna manera ya los tratamos, ya los mencionamos un poquito a estos factores. Uno de estos factores, o estos factores estaban concentrados especialmente en lo que llamábamos los stakeholders, ¿no es cierto? Y los stakeholders podrían ser internos o podrían también ser externos. Ya habíamos hablado de que pueden ser internos cuando son, en este caso, el mismo personal, los recursos, la maquinaria, los equipos que nosotros podemos tener, que de alguna manera están, en este caso, interrelacionados o tienen una afectación directa dentro de la organización. Y hablábamos también de los stakeholders externos, en donde en este caso, pues básicamente nosotros podíamos identificar a lo que, ¿no? A lo que conocemos como los proveedores, los bancos, la misma sociedad, el medio ambiente, todas estas cosas que de alguna manera también están involucradas y se interrelacionan con nuestra organización. ¿Sí? Entonces, todos estos recursos, ¿no es cierto? Todos estos factores que pueden irse generando o que pueden ir estableciendo o que pueden ir pasando desde los recursos financieros, los recursos tecnológicos, los recursos humanos, nos van a ir generando o nos van a ir dando propiciando. Más bien dicho, nosotros tenemos que tratar de que todas estas cosas se vayan alineando para que podamos generar un entorno competitivo, ¿sí? De tal manera que las oportunidades que nosotros identifiquemos, nosotros las vayamos abordando, eliminando aquellas barreras externas que se nos pueden presentar, ¿sí? Y esto tiene que formar parte de nuestra cultura organizativa, es decir, tiene que estar dentro, tiene que estar o tiene que hablar en cambio sobre lo que es la creatividad, la tolerancia al error, el liderazgo. Y justamente dentro de todas esas cosas nosotros tenemos que establecer las estrategias para mejorar la innovación. Para mejorar la innovación nosotros tenemos que fomentar en primera instancia una cultura innovadora. Y cuando hablamos de cultura innovadora, tenemos que hacerlo y generarlo a todo nivel dentro de la organización, desde el puesto más simple, ¿no? Porque no hay puestos insignificantes, ¿no es cierto? En una organización no hay puestos insignificantes, hay puestos que de pronto tienen menor carga de responsabilidad, nada más, pero que a la larga esos también son muy importantes y tienen un impacto directo dentro de la organización. Al fomentar una cultura innovadora dentro de la organización, nosotros tenemos que promover justamente un ambiente donde se valore la creatividad y el aprendizaje continuo. Y esto es importante, especialmente el tema del aprendizaje continuo, porque la cultura innovadora solamente es cuestión de decir, Gaby, en la organización, vamos a tener cultura innovadora, tenemos que tener cultura innovadora y ya, o qué tenemos que hacer para tener y para llegar realmente a tener una cultura innovadora. Puede ser darles o sea, dar herramientas, buscar lugares, o sea, buscar algo para que con esas herramientas se pueda fomentar esta cultura, ¿no? No simplemente decir. Ya, pero ¿qué tipo de herramientas serían las que necesitamos, Gaby? ¿Qué puede ser? Para fomentar la creatividad y la innovación,
participar en hacer que la gente participe dando ideas, em, no sé, capacitándoles, Esto, y por ahí va a ir yo, ¿no es cierto? Pero ¿y cómo sabemos cómo tienen que nacer esas ideas? Esas ideas, bueno, sí, efectivamente pueden salir producto de la creatividad, pero la creatividad, o con la creatividad, ¿se nace o se desarrolla? se va desarrollando y Sí, correcto. Sí, bueno, ya y habíamos, de hecho, creo que habíamos hablado un poquito también de eso la clase anterior, ¿no es cierto? De que la creatividad, si bien es cierto, se puede uno nacer con creatividad, pero también se la puede desarrollar. Y ahí está el tema o el caso específico de los artistas que de alguna manera nacen ya con esa habilidad para crear sus obras de arte en cualquier ámbito, ¿no es cierto? Pero no es solamente porque, ya nací y con la habilidad, qué sé yo, de tocar guitarra, no significa que no debo prepararme para perfeccionar esa habilidad, ¿sí? O hay personas que incluso sin saber como se suele decir, ¿no? Sin saber ni leer ni escribir, empiezan a estudiar y empiezan a generar o empiezan a desarrollar esa habilidad, por ejemplo, de tocar guitarra, ¿sí? Entonces, ¿y eso es producto de qué? Producto del aprendizaje. Entonces, una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de la cultura innovadora dentro de la organización es justamente el desarrollar programas de capacitación que me permitan desarrollar la creatividad para la organización. ¿Sí? Entonces, y ahí es en donde nacen, o lo que nosotros ahora conocemos como las habilidades blandas, ¿cierto? Entonces, las habilidades blandas dentro de una organización también ahora, así como con ustedes como estudiantes, también se convierte en una parte fundamental dentro de la organización y eso nos va a permitir fomentar una cultura de innovación, ¿sí? Dentro de la organización. Por otro lado, tenemos que también hablar sobre el liderazgo, ¿sí? Y hay que tener de cierta manera un modelo a seguir, si se lo quiere ver de esa manera, ¿no es cierto? ¿No? O sea, es una persona que constantemente, o un grupo de personas que constantemente estén liderando procesos de innovación, que estén constantemente liderando las capacitaciones para el desarrollo de la creatividad, ¿sí? Eh, y estas personas de alguna manera se convierten en modelos de comportamiento de innovación o modelos de comportamiento innovador, ¿sí? Este liderazgo básicamente nos sirve para eliminar de cierta manera, no para eliminar, sino para perder de alguna manera el miedo que nosotros tenemos en la toma de decisiones o en la toma de arriesgarnos en cierto tipo de procesos de innovación, ¿no es cierto? Entonces, el aprender a tomar riesgos, el aprender a aceptar que nos podemos equivocar, pero que de esas equivocaciones nosotros podemos aprender de esos errores, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos generando procesos y cultura de innovación. Entonces, es muy importante también el liderazgo, tener un buen liderazgo dentro de la organización o dentro de la innovación, ¿no es cierto? De la cultura organizativa. Herramientas claves que nosotros podemos utilizar en este caso para medir los procesos de innovación y con esto ya para ir culminando, Gaby. Nosotros tenemos y sabemos que básicamente, o estamos últimamente hablando de esto, ¿no? Del I D más I, ¿sí? ¿Qué era este I D más I? Era la innovación, perdón, la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿no es cierto? Y para hacerlo esto, o para tener estos datos que de alguna manera tienen que ser observables, estábamos hablando o habíamos mencionado de que tenemos que utilizar cierto tipo de técnicas y de muestreo. Y ahí empezamos a introducir cierto tipo de términos que incluso son muy comunes en el área de mercadotecnia, como es el benchmarking. ¿Qué es el benchmarking, Gaby?
No sé, Inge, benchmarking. Busque en el internet, no hay problema, busque. Déjame ver. A ver, es una técnica de gestión que consiste en comparar los productos, servicios, procesos o prácticas de una organización con los de otras que son consideradas líderes en su industria o sector, ¿Con qué objetivo comparamos? con mejorar las prácticas y mejorar el desempeño propio. Pregunto, ¿y la mejora no es innovación? Sí, ¿Sí se da ah, ya. cuenta cómo van encajando las cosas? Y se da cuenta de que al inicio habíamos dicho de que tenemos que de alguna manera compararnos o visualizar cómo estamos con respecto a la competencia, ¿no es cierto? Y habíamos dicho eso como el único objetivo justamente de aplicar esta técnica del benchmarking. Más que el compararnos con los líderes, con las personas o con las organizaciones que están en nuestro mismo sector, pero que están en el top de los tops, si se lo quiere ver de esa manera, para poder ver qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Compararnos, adoptar, incluso hasta de pronto no quiero utilizar esta palabra, pero eh, co- eh, pero voy a utilizar otra que sería algo similar, ¿no? Adaptar esas estrategias, esas cosas buenas que está desarrollando o que está aplicando la competencia, adaptarlas y adoptarlas como propias, de tal manera que nos permita también mejorar y, y ¿por qué no superar en este caso a a nuestra competencia, ¿no es cierto? De ahí que es importantísimo manejar ciertos tipos de indicadores estratégicos para la evaluación de la innovación como tal, para saber si es que en este sentido estamos siendo o no estamos siendo efectivos, ¿sí? Y ahí entran también algunas definiciones que seguramente ustedes ya tanto en administración de empresas o en los fundamentos de administración y en las mismas bases del emprendimiento, ustedes vieron cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? Entonces, ahí necesitamos tener cierto tipo si se lo quiere decir, de de cuidado que debemos mantener dentro de los procesos de innovación. ¿Sí? Preguntas, Gaby. No, Inge. Ya. Dentro de las tendencias que nosotros podemos tener justamente como dentro de la dentro de las estrategias y dentro de los mismos factores que influyen en la capacidad de la innovación. Hay algunas tendencias que podemos tener en consideración. Y es que, por ejemplo, hoy por hoy el uso de las tecnologías emergentes es muy importante dentro de los procesos de innovación. Y cuando hablamos de tecnologías emergentes, básicamente estamos hablando lo primero que se nos cruza por la mente posiblemente es la inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial, sí, efectivamente nosotros también tenemos la posibilidad de utilizar, adaptar y ayudarnos de inteligencia artificial para empoderar, llevar de mejor manera o facilitar incluso el trabajo dentro de los procesos de innovación. Pero esta inteligencia artificial no va a funcionar única y exclusivamente así, porque sí, o solo, sino que de alguna manera necesitamos utilizar cierto tipo de información o grandes conjuntos de información como es el Big Data. ¿Sí? Gaby, una pregunta, ¿tiene clases a las 7? No, Inge, ahora no. Ah, ya, perfecto. Entonces, le robo un par de minutitos más, ¿ya? Sí, no se preocupe. Ya. Entonces, solamente ya para culminar la idea que quería hacerle, que quería darle, ¿no? Entonces, el manejar estos grandes volúmenes de información lo podemos utilizar con lo que conocemos con el Big Data
y la inteligencia artificial para ir entendiendo de alguna manera cómo va funcionando el mercado, cómo van funcionando los datos y de alguna manera entender y tomar decisiones estratégicas de manera informal, ¿sí? Otra de las características, de las tendencias que nosotros también podemos utilizar son la diversificación de fuentes de innovación, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la diversificación de las fuentes de innovación, pues básicamente y ya lo habíamos tratado, ¿no? Habíamos visto que puede existir un entorno abierto y un entorno de las redes, que incluso nos mencionaba en uno de los videos, ¿sí? Otra de las tendencias es el uso de escenarios de innovación inclusivos, ¿sí? Eh, que incluso pueden ir abordando sectores de pronto que no son tan habituales, ¿no? Entonces ahí también tenemos la posibilidad de ir generando procesos de innovación para justamente incluirlos, ser más inclusivos dentro de esta amalgama de cosas que nosotros podemos ir analizando para los procesos de innovación. Ya hemos visto un poco sobre lo que es la investigación y el desarrollo y cómo esto se puede fusionar, más bien dicho, con la gestión de la innovación, ¿sí? Las tendencias también de creación y lanzamiento de nuevos productos y nuevos servicios que deben de alguna manera responder a las necesidades que puede tener que puede tener la organización tanto de manera interna como de manera externa y que también puede irse apoyando de las tecnologías que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Como el uso de chatbots, el uso de la inteligencia artificial y este tipo de cosas que de alguna manera nos van generando adaptaciones, en este caso, para los procesos de innovación. Y así algunas cosas algunas otras tendencias también que son válidas bueno, en este caso ya van de la mano, pero que que de alguna manera las que hemos tratado en el día de hoy, se puede decir que son no las más importantes, pero sí de pronto las más actuales, ¿no? Las que más en boga están en este momento o las que de alguna manera se están enfocando las organizaciones hoy por hoy. Sí. Ahora sí, Gaby, no sé si es que tenga algún tipo de inquietud adicional con respecto al tema y con eso ya daríamos por terminado la semana 4. No, Inge, yo creo que está claro. Ya, perfecto, Gaby. Entonces, listo. Nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy, Gaby, y está de coordinar para ver cómo recuperamos la clase de la semana 5 Ya. y para poder hacerla todo, ¿ya? No sé si mañana ustedes tienen clases, Gaby, de, 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 de 5 a 7. A ver, tenemos una clase a las 6, Inge. De 6 ahí sí hasta las 8 más o menos. A las 6. Ajá. Ok. A ver, déjeme ver yo también mi horario. Sí, podríamos hacer la clase, no sé, ahí converse también con sus compañeros para ver si es que pueden conectarse mañana, al menos de 5 a 6 para poder adelantar un poco el tema. No sé si existe esa posibilidad. Ya les digo, Inge, Oja- yo, sí, o sea, yo me podría conectar, o sea, no podría prender ni la cámara ni el porque estaría en ese rato viajando, si es que hay como. Claro, Gaby, bueno, Ujú. yo no tengo inconveniente. Sí, Claro, no, estaría en el trolemes. claro, no, y hay que tener cuidado ahí en los medios de transporte público. Ya les digo entonces a los demás compañeros, dije, de 5 a 6, ¿no es cierto? Sí, de 5 a 6 porque ustedes dicen que tienen clases desde las 6 en adelante, ¿no es cierto? Sí, ajá, sí. Y en cambio yo tengo a partir de las 7 también, de 7 a 9 tengo otra clase. Entonces,
pero de 5 a 6 tengo otra actividad que tranquilamente la puedo postergar o la puedo mover y organizarme yo de otra manera. Entonces, para con eso poder tratar de recuperar un poco. Bueno, y eso también ojalá y espero tener energía eléctrica, que ese es otro. Sí. Ay, sí. Ese es otro cuento de nunca acabar. Esperemos de que todo nos vaya bien y si por A o B circunstancias no tengo energía eléctrica, igual yo ya les estoy comunicando para de igual manera reprogramar y ver cómo recuperamos. ¿Hecho? Ya, listo ahí. Ya, Gaby. Listo, entonces, Gaby, cuídese mucho, por favor, pórtese bien y nos veríamos la siguiente clase. Ok, Listo, Inge, muchas gracias. listo, Gaby.